Bien, buenas tardes. Vamos a empezar el tercero de nuestros paneles. Como sabéis, hoy vamos a tratar políticas públicas en esta jornada de tarde. Y tenemos en esta primera mesa 4 ponentes: José Hernández Cabrera, Óscar Rodríguez Carreiro, Andreas Kramer, Javier Pérez Bódalo. Empezarán en orden de izquierda a derecha. En primer lugar, José Hernández Cabrera, presentando un paper sobre el papel económico del Estado, una crítica. Gracias. Bueno, voy a sentarme aquí mejor. Os aviso de 5... Vale, Paco os va haciendo... Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a intentar en 10 minutos hacer una síntesis de lo que son la principal crítica de la Escuela Austríaca de Economía a la teoría neoclásica que justifica el papel del Estado. Es una justificación económica, porque existirían otro tipo de justificaciones. Bien, básicamente aquí pueden ver cómo se construye esta argumentación. En primer lugar, en rosa tenemos ahí que se establece un modelo ideal de mercado, en el cual hay muchas empresas, todas parecidas en tamaño, que compiten produciendo una serie de productos, todos muy similares, se puede entrar y salir, todos los agentes económicos saben perfectamente, tienen información perfecta, es decir, se establece una idealización teórica. A continuación, eso se confronta con el mercado. Y claro, como el mercado es real, y en el mercado realmente no es ideal, sino que es una institución humana, formada por seres humanos, con fallos humanos, automáticamente el teórico dice, bueno, pues existen fallos del mercado, como si el mercado fuese un ser, que no lo es. O sea, solamente los seres humanos cometen errores o fallos. El mercado no comete ningún fallo. Pero bien, un modelo ideal construido teóricamente y otro y la realidad. Entonces confrontamos las dos cosas y llegamos a la conclusión de que el mercado se equivoca. Pero tranquilo, porque para eso está el gobierno, que es una institución no mundana, es de otro mundo, es superior y por lo tanto tiene una varita mágica para arreglar lo que los humanos destrozan. Bien, básicamente ese es el argumento de los fallos del mercado. El monopolio pues sería uno de esos fallos, las externalidades sería otro fallo, el gorrón, el free rider o gorrón sería otro fallo. Luego los bienes públicos veremos lo que son bienes que, digamos, por su tipología el mercado no los proporciona o no los proporciona en cantidad suficiente, entonces corresponde al gobierno proveerlos. Luego también voy a criticar el término de eficiencia social, que no tiene sentido en las ciencias sociales, es un término derivado de la física o de la ingeniería, no tiene realmente aplicación. Y por último, pues el gobierno tiene que intervenir para hacer que la realidad se aproxime todo lo posible a lo que sería el modelo ideal. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. El modelo de competencia ya lo hemos visto, ya lo he comentado brevemente. Es decir, es una situación donde prácticamente existirían muchos competidores que todos proporcionan lo mismo y donde el consumidor no estaría agredido. O sea, en esta situación el consumidor estaría en la mejor circunstancia y los precios serían los mejores posibles. Un precio que los economistas llaman como competitivo. Ya veremos que no existe tal cosa como un precio competitivo. Todos los precios de alguna forma compiten. Incluso los del monopolio, ojo. Antes se dijo aquí que el monopolio no competía, pero sí compite, de otra forma. Bien, Harold Dennstedt fue el autor que acuñó este término, que también usa el profesor Bastos, que es la falacia del nirvana. Imaginamos un mundo ideal y a continuación lo confrontamos con la realidad. Entonces tenemos que el infierno es el mercado y el cielo es el modelo idealizado. El gobierno está entre medio para arreglarlo, obviamente. Bien, el monopolio en la teoría neoclásica es el único vendedor de un cierto bien. Esta definición es problemática.
Bien, en primer lugar, solamente el consumidor es capaz de identificar qué bienes son distintos. En segundo lugar, cada uno de nosotros, cuando provee un servicio, es monopolista de sí mismo. Es decir, Juan Ramón es monopolista de Rayo, Francisco es monopolista de Capella y así sucesivamente. Cualquier médico, cualquier fontanero, cualquier abogado es monopolista de sí mismo, porque el servicio que presta es único. Bien, también en el monopolio hay un par de problemas, que es que no se define bien el ámbito geográfico o temporal, es decir, ¿dónde suponemos que hay un monopolio? Por ejemplo, en un pueblo pequeño, la única mercería es el monopolio en ese poblado. Una vez que vamos ampliando el ámbito, obviamente el concepto de monopolio va cambiando. Bueno, en la escuela austríaca realmente el único monopolio que existe es un privilegio del Estado, tal y como decía Lord Coke. Es decir, en el mercado, en el libre mercado, no existen monopolios estrictamente hablando. En cuanto a las externalidades negativas, bien, aquí tenemos el clásico ejemplo de la contaminación. Digamos que el productor, la industria esta química, se aprovecha a expensas de causarle un daño a la población que vive en las proximidades. La mayoría de estas externalidades negativas proceden casi siempre de que los derechos de propiedad no están bien definidos. En cuanto a las externalidades positivas, aquí he analizado un poco más en detalle, casi siempre existen externalidades positivas. Prácticamente casi todas las fiestas populares, aquí hay una imagen de las fallas, existen externalidades positivas, pero realmente a la gente no le importa. Al artista fallero no le importa mucho que la gente disfrute de su obra de arte. Bien, en cuanto a las externalidades y el freerider, son cuestiones subjetivas. Son diversas y son graduales. Es muy difícil saber qué es una externalidad y qué no es una externalidad, o qué es un freerider y qué no es. Por ejemplo, en el incendio de neumático de Seseña, si el viento cambia de lado, que cambia bastante, por cierto, de un día para otro, la externalidad la sufren unas personas u otras. Luego, cuando una externalidad ofrece todas estas características, lo que nos damos cuenta es que son fenómenos intrincados. ¿Qué significa eso? Que la solución no puede venir de un órgano de planificación. El órgano de planificación se encuentra un problema de información. Entonces, solamente los sujetos que perciben la externalidad subjetivamente, en grado, en intensidad, etcétera, son capaces de poder ponerle solución a esto. Con el freerider ocurre lo mismo. Es muy difícil identificar quién es un freerider, porque tanto los valores como los costes son subjetivos. En cuanto a los bienes públicos, la teoría es falsa por dos motivos. El año pasado di un anticipo de este tema. Siempre existe rivalidad en el consumo. Por ejemplo, un coche de policía, si está en un sitio, no puede estar en otro a la vez. Una división acorazada no puede defender al mismo tiempo el Pirineo y el Boquete de Almansa, que está allí por Albacete. No puede. O atiende a una o atiende a otra. Y luego siempre existen formas de excluir al que no consume un cierto bien. El mercado es evolutivamente eficiente en este sentido. En cuanto a la eficiencia social, no se puede medir. Es un fallo metodológico. No se puede medir ni el valor, no es mensurable, no hay unidades de medida, ni el valor, ni la utilidad, ni la eficiencia. Aparte que la eficiencia depende de los fines personales. Por ejemplo, para un estatista, la educación pública es más eficiente que la privada. Para un socialista, porque tiene unos fines. Para alguien que valora el libre mercado, es más eficiente una empresa privada, una educación privada, que la educación pública. Y para un unschooling, como Laura Mascaró, es más eficiente no enviar a los hijos al colegio. O sea que la eficiencia depende de los fines personales de cada individuo. En cuanto a la intervención del Estado,
el Estado no puede arreglar porque el Estado precisamente es el gran causante de externalidades negativas, como la guerra, los impuestos, etc. Conclusiones. Los fallos del mercado es la falacia del nirvana. El monopolio es un privilegio gubernamental. La externalidad negativa proviene de una mala asignación de los derechos de propiedad. El free rider no es un problema relevante realmente para la gente y existen formas de arreglarlo. La teoría de los bienes públicos es refutable desde la misma teoría de los conceptos de no exclusión y no rivalidad. Desde esa misma idea es refutable. Porque sí existe rivalidad y sí es posible excluir al que no paga. La eficiencia social es un mito porque no se puede medir. Y por último, tampoco está probado, es un non sequitur, que el Estado sea una institución capaz de reparar los fallos del mercado. Como dice Walter Block, esta conclusión sería una conclusión normativa, no es una conclusión económica. Que algo vaya mal económicamente y que luego saquemos un conejo de la chistera y digamos que el Estado debe intervenir para arreglarlo, es una conclusión normativa, no es económica. Por lo tanto, no está justificada. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Óscar Rodríguez Carreira y mi ponencia tiene como tema la política industrial. El título, como pueden ver, es Los errores de la nueva política industrial, el caso de Dani Rodrik. Y lo primero que debo señalar en relación a esto es que hay, en el campo de las políticas públicas, es una opinión admitida de manera generalizada, que en la actualidad se está asistiendo a un periodo de renovación y renacimiento de la política industrial. Estas tres citas que escogí son una pequeña muestra de esa opinión general. Según esta visión, la política industrial, que tuvo su edad dorada a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, los planes indicativos franceses, la planificación en Gran Bretaña, o las distintas planificaciones de la teoría del desarrollo aplicadas en el tercer mundo, pues supusieron una etapa dorada de la política industrial que se extendió durante los años 50, 60 y 70. En los años 80 y 90 sufrió un periodo de decadencia y desprestigio, pero al parecer ahora está renaciendo. Y muchos de los autores que señalan este renacimiento lo hacen con un tono positivo, como un renacimiento, algo muy bueno. Yo estoy de acuerdo en que es un renacimiento, pero considero que es más un renacimiento al estilo de Walking Dead, que un cadáver putrefacto que vuelve a la vida para intentar morderte la tráquea. Uno de los defensores más influyentes de este zombie que es la política industrial es Dani Rodrik. Dani Rodrik es un profesor turco, da clases de Economía Política Internacional en la Universidad de Harvard y al parecer es uno de los 100 economistas de la actualidad más influyentes. Esos son los artículos en los que Rodrik expone en detalle su visión de la política industrial y, como se puede ver en esa cita, Rodrik descubrió que el problema de los gobiernos es que tienen la tendencia a dejar libres a los ciudadanos, de que no suelen intervenir mucho, no se esfuerzan. El concepto de política industrial de Dani Rodrik, bueno, básicamente es el mismo que el de todo el mundo, consiste en la intervención económica en la industria con el objetivo de promover la reestructuración y lograr el crecimiento económico. Lo que él cree que es algo muy especial y muy nuevo es el asunto de la colaboración estratégica entre el gobierno y el sector privado. Cree que de esa manera se puede obtener la información de los problemas que afectan a la industria y elaborar de esa manera las medidas para solucionarlas. Por otra parte, como se puede ver en la última cita, Dani Rodrik es una especie de maestro Yoda de la planificación central.
que se dedica a la práctica del Feng Shui y los puntos chakra del intervencionismo, porque para él la política industrial es un estado mental, es como la fuerza. Rodea a todas las cosas, mantiene unido al universo. En mi opinión personal, al contrario de lo que cree Roderick, creo que la política industrial, más que un estado mental, es una enfermedad mental. Tengo que agradecer al señor José Hernández su conferencia anterior porque me va a permitir ahorrar tiempo en la explicación de los problemas de Dani Roderick. Porque fundamentalmente su justificación de la intervención en la industria es la de los fallos de mercado, no es muy original. Hace la justificación estándar. Como se puede ver, como pocos economistas dudan de que existen, deben existir. Y son ubicuos esos fallos del mercado. Los fallos de mercado que más señala son, que dice que más afectan a la industria, son las externalidades de información y las externalidades de coordinación. Al hablar de las externalidades de información, elabora el concepto de proceso de autodescubrimiento. Dice que lo que provoca el crecimiento económico es la actividad de los empresarios al descubrir la estructura de los costes. El problema es que si hay libertad de entrada en la industria, se facilita la imitación y entonces un empresario innovador puede hacer una nueva actividad, pero llega un empresario de los malos, lo imita y reduce las rentas del empresario innovador. Y dice que eso incentiva o desincentiva la innovación. Entonces, la solución que él propone es garantizar las rentas a los empresarios innovadores. El otro fallo de mercado son las externalidades de coordinación, que se basa en la necesidad de que existan inversiones complementarias simultáneas. Para Roderick, los empresarios privados, sin la dirección del Estado, son incapaces de ponerse los calcetines y subirse la cremallera. Y necesitan a una agencia de planificación central que los mande por el buen camino. Tiene un concepto de coordinación que es un concepto de hormiguero, en el que la reina del hormiguero dirige a las obreras. Y eso para él es la coordinación. La solución para él es establecer un marco en el que pueda haber una colaboración entre el Estado, el gobierno, y el sector privado, y en el que se pueda de esa manera obtener la información que permita solucionar esos fallos de mercado. Las medidas que propone para solucionar estos fallos, especialmente el fallo de las externalidades de información y de las externalidades de coordinación, son esas que pueden ver. Cree que es necesario que la política industrial esté coordinada desde la cima, que el liderazgo político da más coordinación, no se sabe por qué, pero lo cree. Cree que hay que establecer consejos de deliberación y coordinación para obtener la información del sector privado. Cree que hay que incentivar las actividades nuevas con potencial de creación de spillovers o aquellas que tengan capacidad para promover inversiones complementarias. Hay que subsidiar, dado el problema de los fallos de información, hay que subsidiar el autodescubrimiento, es decir, hay que pagar los costes de I+D, por ejemplo, o ofrecer rescates implícitos. Eso significa que para incentivar a los empresarios para que realicen inversiones complementarias, se le garantiza que en caso de que esas inversiones fracasen, obtendrá los beneficios. Y otras medidas más generales, como es la creación de bancos de desarrollo, bancos industriales, porque los bancos comerciales no son buenos para financiar actividades de alto riesgo, entonces hacen falta bancos estatales. Subsidiar la formación técnica general y proveer los bienes públicos. Cuanto a las críticas, bueno, ya están explicadas gracias a la ponencia anterior, la mayor parte de las críticas, así que me voy a centrar más bien en el problema de la coordinación y del cálculo económico. El concepto que tiene de coordinación es un concepto simplista y tecnológico, el hecho de que unas inversiones sean tecnológicamente complementarias no significa que estén coordinando la estructura de producción. Tú puedes poner un hotel en el desierto y poner todas las inversiones complementarias como infraestructuras, carreteras, un aeropuerto, lo que sea,
pero si no va nadie a ese hotel no estás coordinando la estructura de producción, lo que estás haciendo es descoordinarla y malgastando recursos. En el sistema de mercado libre se puede coordinar porque se puede recurrir al cálculo económico. Es el sistema de precios el que permite determinar qué procesos de producción afrontar y qué factores de producción emplear. Entonces, en el mercado libre hay un sistema que permite obtener una coordinación armónica y natural de la estructura de producción. Con el sistema de Rodrik lo que se hace únicamente es descoordinar la estructura de producción, precisamente porque no pueden recurrir al cálculo económico porque la intervención estatal distorsiona el sistema de precios y entonces no se puede obtener la información para tomar medidas económicas racionales. Dado que las externalidades ya quedaron bien explicadas, digamos que una de las justificaciones que se ofrecen para la intervención de la política industrial es que las empresas pueden obtener, gracias a esos subsidios y ayudas, obtienen beneficios. Sin embargo, si los fracasos son una prueba evidente del fracaso de la política industrial, los éxitos no son prueba de su adecuación, debido al coste de oportunidad, a cómo se utilizarían los recursos en ausencia de intervención. Así que su propuesta de consejos de deliberación en realidad es una propuesta corporativista que repite exactamente el corporativismo fascista, exactamente, punto por punto, la creación o licencia de grupos a los que se consideran los representantes legítimos para tratar de implementar y elaborar las medidas de intervención económica. Y eso es un sistema colectivista, en el que sin necesidad de propiedad pública de los medios de producción, se dirige la estructura de producción en aquella dirección en la que el Estado cree adecuada. Y a fin de cuentas no resulta más que unas medidas proteccionistas, porque la garantía de garantizar los beneficios a los empresarios significa que pueden hacer lo que quieran sin tener que preocuparse de satisfacer a los consumidores de manera adecuada. Aparte de las críticas que se pueden hacer desde la escuela austríaca, también hay contradicciones internas, pero ya no las podemos pasar, así que solo decir que si la política industrial está renaciendo, lo que habría que hacer desde un punto de vista libertario es clavarle una estaca en el corazón, abrirle la cabeza con una pala, hacer una fosa más grande y asegurarse de que no renazca nunca más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena a mis predecesores. Espero poder estar a la altura. Soy Javier Pérez Bódalos y miembro del Instituto, a quien agradezco la deferencia o la insensatez a la hora de invitarme. Soy abogado. Actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad Católica San Antonio, que es el centro de estudios donde hice el máster de la abogacía y del que salió este tema. Sé que es un tema que puede parecer poco común para un máster para abogados, pero ahora les contaré por qué. La vista del índice, bueno, voy a ser muy breve a hablar de la exposición por el tema del tiempo. Habrá citas que pondré que no es necesario que lean porque explicaré dentro del texto. La esterilización de los incapaces. Bueno, aclarar que el término incapaz es algo meramente doctrinal de derecho. Yo sé que aquí no impera la dictadura de lo políticamente correcto, pero no está mal decirlo, no es nada peyorativo, no es nada insultante, simplemente es el término jurídico que usaba la doctrina hasta el año 2015. En España hoy día se esteriliza a seres humanos con el consentimiento judicial y a petición de sus padres o de sus tutores. Este tema yo lo escogí porque cuando estaba preparando el trabajo fin de máster de ese máster de la abogacía que les comentaba, me di cuenta de que la mayoría de mis compañeros, tanto en formación como en ejercicio, no se preguntan en muchas ocasiones lo que es el subtítulo de la presentación, que es la diferencia entre lo legal y lo justo. Al final los abogados, jueces, fiscales pasan de operadores a operarios jurídicos, cogen una serie de leyes que salen en el BOE, las aplican y no se preguntan demasiado sobre lo que hay detrás de ellas o si es justo o no. Al final parece que todo lo que se vota vale y si no lo ha votado nadie no es ley. Bueno, no es tan así. Hayek distinguía entre la ley y la legislación y este es un poco el concepto desde el que parte legal y justo. Bueno, la eugenesia a través de la historia. Aquí voy a pasar brevísimamente. La revolución industrial, que ya se ha comentado en otro de los paneles, un crecimiento desproporcionado de la población por lo que se conocía, y Thomas Malthus afirmaba que mientras que los recursos crecen de forma aritmética, la población lo haría de forma geométrica y por tanto, por la superpoblación, no habría alimentos para todos. Se demostró que no solo era un error, sino que además era al contrario. Pero los vientos o las consecuencias de esto aún se ven en la política del hijo único de China, o otro de los mantras de la izquierda que siguen repitiendo, ya no tanto, pero que con la superpoblación vamos a no tener comida para todos,
y demás teorías de la conspiración. En la pantalla vemos a Francis Galton, que era primo hermano de Darwin. Al profesor Bastos le gusta mucho, es una pena que no esté aquí para poder hablar del tema, del darwinismo social, y muy por encima, ya termino con la parte histórica, podemos hablar de las residencias para indígenas del Canadá, donde se esterilizaba a los indios, de la sentencia Book versus Bell de 1928 de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ratificó que era correcto, que era legal esterilizar a una persona con oligofrenia, la ley de prevención para la descendencia enferma en la Alemania nazi, que por cierto sus redactores se defendieron en el juicio de Nuremberg alegando precisamente esa sentencia de Estados Unidos y se libraron. La ley de la prevención de la lepra de Japón, que estuvo vigente hasta el año 97, por la que se llegó a esterilizar a esta gente que era sorda. En Perú, igual, ahora estamos viendo la campaña electoral Keiko Fujimori, que le sacan todo el tema de su padre. Suecia con los gitanos, China con la política del hijo único y una serie de países más. En España, consideraciones legislativas y jurisprudenciales, muy rápidamente. Aquí vemos el índice y paso directamente. Antecedentes, bueno, nuestra propia Constitución, en su artículo 15, dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad corporal. Sin embargo, veremos ahora después que no tanto. El artículo 530 del Código Penal de 1928, que decía que aquel que esterilizara a otro se le castigaría de 8 a 20 años de prisión, estuvo vigente, con la Segunda República se quitó. Aquí hay una cita de Jiménez de Asúa que luego comentaré. Y durante el régimen del general Franco también el Código Penal punía la esterilización forzosa de terceros. Sin embargo, en el año 83 se aprobó la que todos conocemos como la esterilización voluntaria, ligadura de trompas para las mujeres o vasectomía para los hombres, que es algo que no tiene mayor problema, es una cuestión de voluntad que no afecta a terceros. Sin embargo, las corrientes del gobierno socialista en el año 85 plantearon a la Fiscalía General del Estado si era correcto esterilizar a quien no pudiera prestar su consentimiento, sobre todo pensando en mujeres jóvenes en plena pubertad sexual con Down o una serie de disminuciones psíquicas que pudieran afectarles. De forma muy sorpresiva, a pesar de que la Fiscalía dijo que no, el gobierno socialista aprobó, por la mayoría que tenía, en 1989 la reforma del Código Penal que vemos en pantalla. Sin embargo, no será punible la esterilización de una persona incapaz que adolezca de grave deficiencia. Bueno, hacía falta que lo pidiera la familia o los tutores y el juez lo autorizaba. Pasamos a que en el año 94 una serie de jueces, como es lógico, no entendían que se pudiera aplicar esta legislación y plantearon una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, alegando que, como es lógico, si no hay consentimiento es un trato inhumano esterilizar a alguien en contra de su voluntad. Pero lo más curioso es que el Tribunal Constitucional falló diciendo que no solamente estaba bien esterilizar a la gente que tenía dolencias mentales, sino que además se cumplía con el artículo 49 de nuestra Constitución. Muy brevemente, dice ese artículo que los poderes públicos deberán velar por cuidar con mayor interés a las personas con problemas o con deficiencias psíquicas. Bueno, el Tribunal Constitucional cree que es una forma de cuidarlos, esterilizarlos. El Código Penal del 95, que era el que teníamos hasta el año 2015, igual, seguía diciendo que se podía, sin consentimiento, esterilizar a seres humanos, y lo único que ha cambiado el Partido Popular, que se comprometió a eliminar esto y no lo ha hecho, ha sido eliminar el término incapaz, lo que estábamos hablando al final de la dictadura de lo políticamente correcto. Parece que sea políticamente correcto no llamar a un incapaz incapaz, o llamarlo disminuido, o una serie de términos que van cambiando cada 5 años, o cuando cambia el mainstream, pero sin embargo no hay problema en esterilizarlo, parece que eso no fuera políticamente incorrecto. Brevísimamente también unas consideraciones bioéticas y ya paso a las conclusiones para no pasarme de tiempo. Respecto de la esterilización como huida de la sociedad, bueno, este no es un estudio aséptico, como ya habrán visto, yo estoy en contra, es lógico. La gran mayoría de mujeres, la gran mayoría de esterilizaciones que se cometen en España son a mujeres muy jóvenes que acaban de entrar en la pubertad sexual y que puede basarse en 2 vías, porque se crea que eso se va a transmitir a la descendencia, cosa que ya está demostrada que no es cierto. Hay matrimonios en los que ambos cónyuges tienen síndrome de Down y que sus hijos tienen los cromosomas en el orden establecido, y tampoco para evitar embarazos o para evitar problemas en el futuro, porque como habla muy bien el doctor Pedrajas Ortiz en la primera cita, no hace falta que la lean, se crea un arma de doble filo. No sé si saben ustedes que casi el 90% de las violaciones y abusos sexuales se producen en España en el entorno familiar. Cuando yo esterilizo a una persona y además quien va a abusar de ella, quien pudiere abusar de ella, vive con ella, encima la condenamos a no dejar pruebas de lo que pudiera pasar. Al final lo que se busca solucionar se podría solucionar por vías mucho más sencillas que veremos ahora después. Respecto a la ley natural, bueno, si alguien luego está en contra de la ley natural lo hablamos en el turno de preguntas, no hay ningún problema.
y su relación con el positivismo. Este tipo de casos empiezan como pasa con el aborto cuando se quiere argumentar. Se habla de un caso muy extremo, pongamos una violación, y ya se hace una legislación que se extiende a todo. Hablamos de que se puede violar a una persona, a una mujer con un problema mental, y ya lo extendemos a todo y al final terminamos viendo, como pasaba en Estados Unidos, que se iba a esterilizar a gente por ser alcohólica. Y es a lo que se va con estas legislaciones. De lo que habla de la destrucción de la libertad individual, eso lo habla Bruno León, y siempre, al final terminamos teniendo una aceptación ciega del punto de vista legal, como si no existiera nada más allá de la legislación que está aprobada, cuando hay leyes que no necesitan que nadie las apruebe, y hay legislaciones que son injustas antes de nacer. La diferencia entre lo legal y lo justo, bueno, lo que les he comentado, al final vamos a lo de prestar consentimiento. Alguien no puede ser sometido a algo en lo que no presta consentimiento si no le beneficia. Y lo que está claro es que una esterilización solamente puede mantener la situación tal como está o ir a peor, pero no beneficia a nadie, a fin de cuentas. Yo no sé quién es el Estado ni la familia para decidir sobre la integridad corporal de un tercero. Pero bueno, al final lo vemos en el neoconstitucionalismo que nos asiste. Yo no sé si habrá juristas en la sala, pero es algo obvio que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vieron las atrocidades cometidas legalmente y aprobadas en los parlamentos, se crearon una serie de llamados derechos fundamentales, luego llamados derechos humanos, que eran núcleos irreformables de las constituciones. ¿Por qué? Porque después de creer que todo se podía votar, se dieron cuenta de que votando se cometían verdaderas atrocidades con la dictadura del 51%. En fin de cuentas, el legislador entra en el campo de lo individual y siempre incluye exceptos. El artículo 156 de nuestro Código Penal dice que no se podrá esterilizar excepto, y en el excepto ahí puedes ir ampliando el campo, según tengas o no una mayoría parlamentaria. Al final, en estos casos, el Estado termina fagocitando las fuentes del derecho y arrogándose decidir sobre la corporalidad de personas que, por cierto, deberían ser protegidas con mayor ahínco. Ya termino respecto de las conclusiones. Bueno, la legítima defensa. Todos sabemos que se puede hacer daño a un tercero cuando nos defendamos de un daño injusto que nos estén haciendo o defendamos a un tercero ajeno que no pueda defenderse por sí mismo. Y ahí se produce la exención penal o la exención de la responsabilidad penal. No puedo entender cómo se exime de responsabilidad penal aquel que sienta o acuesta en una mesa de un quirófano a una persona que además es inocente porque no puede ser consciente de lo que le pasa por su propio bien. Al final, de lo que se hablaba en los votos particulares a la sentencia del Constitucional que les he comentado, es que esto podía incluso verse como una huida por parte de las familias o de los tutores. Eliminando ese problema biológico, se elimina parte del riesgo que pueda suceder. Yo creo que al final la solución es mucho más sencilla y más lógica, o no es una solución, pero desde luego es menos invasiva. El derecho penal debe quedar como última ratio, al igual que el Estado. Si falla todo lo anterior, ya veremos qué pasa, pero lo lógico sería una formación psicopedagógica, familiar y de entornos, tanto social como de entidades privadas, que ayudara a estas personas con problemas mentales a formarse y a entender los riesgos de una relación, y si no los entienden porque su dolencia es muy grave, simplemente una mayor vigilancia. Nadie se puede preguntar que si alguien con problemas mentales grita por las noches, hacer que no hable, o alguien porque se porte mal con sus hermanos se les pegue y cortarle las manos. Son casos que son reducciones al absurdo, pero que llegan a entender esto muy bien. Creer que alguien que pueda ser sometido a una violación o un embarazo indeseado va a dejar de sufrir porque se le esterilice es algo tan burdo que casi resulta insultante, pero que sucede. Yo creo que ya voy terminando, simplemente en la pantalla les dejo la bibliografía, sé que es extensa, si a alguien le interesa se la envío. El trabajo original era bastante más largo que este, y bueno, quedo a su disposición para las preguntas, y si alguien está interesado en el trabajo se lo puedo mandar completo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas. Bueno, buenas tardes. La mía es para el señor Pérez Bódalo. Lo primero, bueno, me ha gustado muchísimo la conferencia y se agradece que Gracias. estos problemas que se dan hoy en día se pongan en relieve. Y mi pregunta es, ¿qué crees, qué opina la gente hoy en día de este tema a nivel de calle? ¿Lo saben? ¿Son conscientes? O si es así, ¿qué es lo que piensan? Gracias. Yo creo, gracias, Jorge, por la pregunta. Yo creo que la mayoría de la gente de la calle no lo sabe, y que si lo sabe se plantea viendo películas como Vencedores o Vencidos, como qué malos eran los nazis cuando lo hacían, pero cuando pasan sus sociedades al final terminan buscándole explicaciones políticas a todo. Aquí también entramos un poco en la parte de la moral, ¿no? Se está deshumanizando al ser humano, creyendo que, bueno, que lo hablábamos antes en la comida, ¿no? Hace pocos días ha pasado, no sé si era en Estados Unidos o dónde, que un niño pequeño cayó a la jaula de un gorila y el gran debate es por qué mataron al gorila.
O sea, es algo tan absurdo que si nos paramos a pensarlo, el gorila es un semoviente, no es titular de derechos, mientras que el ser humano que está en peligro sí, que luego podamos pedirle a la familia que pague, podamos repetir contra... Vale, eso da igual, pero lo importante es salvar esa vida. Sin embargo, vemos que la gente de la calle no pasa así. ¿Yo qué creo que va a pasar? Bueno, el Partido Popular se reunió con el CERMI, con el Consejo de Representantes de Familiares de Personas con Dolencias Mentales, es la entidad más grande que hay en España al respecto, y le prometió que iba a eliminar esto del Código Penal. No lo ha hecho. La mayoría de padres de familia con niños con problemas mentales o con deficiencias mentales no quieren que sus hijos sean esterilizados, pero con que solo pase un caso en España, y pongo el ejemplo de España porque es el que hemos estudiado, solo con que pase un caso ya es flagrante. Entonces lo que hay que hacer es eliminar esa regulación penal. ¿Qué creo que va a pasar? Pues creo que la gente va a seguir siendo va a pasar bastante del tema. No creo que la gente le preocupe, a lo mejor he conseguido convencer a alguno, pero yo creo que al final la gente no se preocupa mucho por eso. Vamos a una visión un poco colectivista de los derechos, de que si no puede servir a la sociedad quizá no seas útil, y olvidamos un poco los principios, ¿no?, que formaron Europa del humanismo cristiano y del racionalismo. Hola, buenas. Primero quería agradeceros a todos por las exposiciones muy buenas. Me ha encantado la refutación de los bienes públicos, porque yo estudio economía en la Autónoma. Entonces, cuando tú das una asignatura de Hacienda o economía pública, siempre te ponen el ejercicio de poner ejemplos de bien privado, bien común, y te das cuenta que es que todo puede ser cualquier cosa, que no hay una cosa clara. Entonces me ha gustado mucho. Y un comentario más que pregunta muy breve, ya que está el profesor Bastos, para hacerle rabiar un poco. Un comentario muy breve a Pepe Hernández Cabrera sobre las externalidades, por defender un poco el concepto de externalidad positiva y sus implicaciones dentro del mainstream neoclásico. Porque básicamente lo que has comentado es que las externalidades positivas no son siempre relevantes, dado que, por ejemplo, al artista Fallero no le importaba que la falla se construyera, aunque tenía externalidades positivas. Pero es que el mainstream no coloca el acento sobre esos casos que son irrelevantes, coloca el acento en aquellos casos en los que la externalidad sí es suficientemente relevante como para que el bien no llegue a proveerse. Si el bien se provee, haya externalidad o no la haya, podemos pasar de ese caso absolutamente. El problema está en cuando hay beneficios que no están incorporados en el precio, que por tanto generan utilidades sobre otras personas, que por algún tipo de problema de coordinación de mercado, ahí podemos empezar a hablar cuáles, como el proveedor de esos servicios no obtiene suficiente beneficio que sí está generando sobre terceros, el bien no llega a proveerse, saliendo todos perjudicados en ese proceso. Vamos a ver, eso de que el bien supuestamente no llegaría a proveerse no está completamente justificado, esa hipótesis. O sea, el economista neoclásico dice, voy a poner un ejemplo porque tal vez yo prefiero irme al concepto más que al caso particular. Vamos a seguir con el tema de las fiestas populares. Un profesor en Harvard, Mankey, que tiene un tratado de economía muy clásico, él lo pone en su libro, lo pone. Los fuegos artificiales, como si alguien los pagase, algún particular, como todo el mundo los puede disfrutar sin pagar, porque todo el mundo los ve, o sea, no hay rivalidad en el consumo y no hay forma de excluir al que no ha pagado. Los fuegos artificiales, si no los contrata el ayuntamiento, no se producirían. Eso es falso, de pe a pa. Eso es falso, porque los fuegos artificiales se han producido privadamente siempre, todavía hoy. Curiosamente me he encargado de investigar este tema y en Santa Cruz de la Palma los fuegos artificiales los pagan los vecinos de su peculio. Va un señor con el cual estuve entrevistándome, puerta por puerta, van tocando, va recaudando, unos dan mucho, otros dan menos, otros no dan nada, no hay una lista de quién da y quién no da, y al final, el día de la Virgen de la Luz, hay fuegos artificiales. Es decir, la hipótesis de que sin la intervención del Estado no se produciría lo suficiente no está justificada, porque no sabemos lo que ocurriría.
Y desde el punto de vista de la realidad sabemos que sí se produce. ¿Cuánto es la cantidad que debería producirse? No lo sabemos. No existe ninguna cantidad óptima que debería producirse. Tampoco la idea es que sin la intervención del Estado no se produciría. La idea... Menos, se produciría menos. No, bueno, es que el sistema de precios no basta para proveer esos bienes y tú mismo estás mostrando con ejemplos que no basta, que tiene que ir un señor puerta por puerta a cobrar. Bueno, pero Es un a los mecanismo vecinos... de pero lo que, presión social. Sí, lo que yo digo es que no es un problema social, porque a los vecinos no les importa. Entonces, ¿quién es el Estado para intervenir si a los vecinos no les importa? Pero que, quiero decir, eso ya son muchos saltos... Ahora, el tema de los Muchos derechos... debates distintos. Yo lo que digo es, Sí. la externalidad positiva en ese caso existe y en algunos casos puede ser lo suficientemente relevante como para que únicamente por incentivos crematísticos no se llegue a proveer el bien. Eso no significa que el bien no se provea, porque se puede proveer por otros mecanismos descentralizados, y tampoco significa, evidentemente, que el Estado tenga que intervenir por el hecho de, a lo mejor es mejor que no se provea el bien antes que intervenga el Efectivamente, Estado. es posible que pueda- sea preferible que no se provea en absoluto el bien, ¿por qué no? Pero que sí que hay un problema de coordinación, más allá del mecanismo normal. Pero no sé si me permite decir algo. Que para que una Sí, representación. No. Que para poder identificar de manera objetiva una externalidad tendría que haber una única escala de valores y tendría que haber un único objetivo. Las externalidades son subjetivas, porque el valor y la utilidad son subjetivas. No se puede, una persona puede identificar una externalidad. Puedo pensar que, no sé, que tu hermosura es una externalidad positiva, pero es una identificación subjetiva. Para poder realizar de manera operativa la identificación de externalidades, solo se puede hacer por medio de los derechos de propiedad. Es decir, por ejemplo, una externalidad negativa, si la acción de un tercero tiene consecuencias negativas sobre mi propiedad. Entonces sí se puede identificar. Ahí hay una conexión entre la interpretación subjetiva y el mundo objetivo de la propiedad. De la otra manera es imposible y tendría que ser posible realizar comparaciones interpersonales de utilidad. También necesitas una conexión subjetiva y para valorar. Sí, en este mismo sentido, toda esta discusión parte en buena medida del famoso trabajo de Coase sobre el problema del costo social, 1960, donde Coase no deja claro si para él la solución al problema es definir bien los derechos de propiedad y bajar los costos de transacción o dejarle ese problema al Estado. Él no lo dice claramente, pero sí me remite esta discusión que tenían recién con la famosa discusión entre Coase y Samuelson sobre el tema de los faros, que creo que viene a colación. Cuando Samuelson escribe sus trabajos sobre los bienes públicos en el año 54, pone como primer ejemplo los faros. Si el Estado no construyera faros en el mar, los barcos se encallarían y nadie podría... Y Coase le dice, mire, yo vengo de Inglaterra, donde hay muchos puertos y hay muchos barcos, así que me fui a ver cómo crearon los faros. Y resulta que sí, el mar es público y la playa es pública, pero los puertos son privados. Y los dueños de los puertos tenían interés en que los barcos lleguen a sus puertos y ellos construyeron los faros. De hecho, históricamente todos los bienes públicos que dice el Estado que tiene que proveer fueron proveídos primero por el mercado, no fueron proveídos por lo tanto, por el yo creo Estado. que la gran enseñanza que los austríacos deberían tener, que es algo por lo que yo peleo, es que hay que meterse en ese debate y meterse en el debate de que la solución pasa siempre por mejorar la definición de derechos de propiedad y bajar costos de transacción. Claro, perdona. Las externalidades existen, eso no lo niega nadie, positivas y negativas, eso está claro. Bien, aunque sean difíciles de identificar y sean subjetivas, existen. Ahora, la siguiente pregunta es, puesto que existen y es un problema que hay que resolver, ¿quién lo resuelve mejor? Si la información está descentralizada, ¿el mercado o el órgano de planificación central? Solo por intentar acabar con esto. En 10 minutos no hay tiempo. Yo precisamente lo que diría es que has presentado algo que es un poco
brocha un poco gorda y borrador, demasiada simplificación en temas que no aceptan esta simplificación, que requieren muchísimo profundizar, que es lo que te está diciendo. Por ejemplo, aquello de, como las preferencias son subjetivas, en realidad solo se pueden conocer si solo hay derechos de propiedad. No, esa es la idea Mises Rothbard, la idea Hayek, y coordinación mediante otros mecanismos que no sean propiedades y precios va por otro lado. Solo decir que esto es un tema para discutir otra vez en el instituto un sábado, si queréis venís y lo presentáis. Óscar, me ha encantado tu presentación contra Dani Rodríguez. Invitación a ti y a tu hermano con lo del republicanismo, que vengáis un sábado al Juan de Mariana, porque hay para mucho más. Yo sigo mucho a la gente de George Mason University y Tyler Cowen le trata muy bien a Dani Rodríguez y tal, y yo es algo que se me escapa. Es un poco decir, no sé si es que saben cosas que nosotros no sabemos y realmente conocen a tecnócratas que son capaces de hacer política industrial cojonuda, siempre te dicen Corea del Sur y cosas así. Y yo digo, lo que... No sé si lo has incluido en tu artículo, los argumentos están todos y son los que hay. Serían, no sé si Roderick lo hace o si tú no lo has hecho así, añadir ejemplos de aciertos de política industrial, ejemplos de fallos. Ya digo que no es para debatirlo aquí, sino decir, esto da para tanto... Solo que, perdona, ya rápido, que no se pueden dar aciertos de política industrial debido al problema del coste de oportunidad. No sabemos cómo se utilizarían los recursos en ausencia de intervención. Ya, pero usemos un poco de juicios de sentido común y vemos qué cosas han sido, yo qué sé, Tesla, cómo está construyendo sus fábricas. Sí, el desastre de Solindra, pues que fue un desastre, y cómo podemos saber que ha sido un desastre. El asunto es que la propia intervención lo que supone es la sustitución de las valoraciones de la mayor parte de los individuos por las valoraciones arbitrarias de los políticos, los burócratas y los expertos como Dani Rodríguez, que son los que deciden que esos son ciertas actividades son innovadoras o son muy buenas o crean unas externalidades magníficas, que por otra parte para mí que alguien que me venga con una externalidad que me dé una tabla bien hecha y que no lo haga con un cuestionario, que es como se identifican las externalidades. Esas valoraciones quizá no sean tan arbitrarias, yo solo quiero ver que me den los detalles, igual al final te acabo dando la razón a ti, pero un estudio. Y Javier, lo mismo, este tema es tan gordo, está justo en las zonas límites, que no nos vamos a poner a discutir aquí, que sí, que no. Ven un sábado al Juan de y seguimos profundizando. ¿Bastos querías o no? No, habla al micro, tío, que luego no... Que quede grabado. No, era solo en la línea de lo que decía Cabrera. No hay externalidades. Hay falta de derechos de propiedad. Hablaban de fuegos. El otro día, el sábado por la noche, ya es una broma, ¿no? Pero el otro día pasado por la noche, Manoliño Zapatón, el Varillas, todos estos que son del Madrid, compraron fuegos y los echaron. De su bolsillo privado. Y me molestaron a mí. Y que no se puede terminar porque violaron mi propiedad privada. Es un mito de Samuelson, esta gente así. Lo que hay es falta de definición de derechos de propiedad clara. Y si no, que me digan una. Pero que él venga aquí es una curiosidad Bueno, entonces supongo que el profesor Bastos no tendrá inconveniente en que sus vecinos estén todo el día tirando cohetes, porque eso no supone ninguna externalidad negativa. Hay un bien público que... lo que pasa es que aquí ya sabemos cuál es la respuesta, pero bueno, por plantear el debate o por comentar el debate... que no ha sido suministrado privadamente, y es el de la defensa nacional. Ya sé que aquí la réplica es que no hay... La definición del bien no es la nación, sino que es cualquier tipo de defensa. Bueno, pero de pandillas sí que hay, pero de grupos suficientemente grandes o bastante grandes no. Y eso, queráis o no, sí que supone un problema, porque si no es fácil coordinar en la defensa un grupo muy grande, aquellos grupos grandes que sí logran coordinarse, por ejemplo, mediante un Estado, se van a comer a los grupos pequeños. Y además morirán gritando que no hay externalidades. Porque no las hay. Y eso Ni bienes públicos. Eso de que es una necesidad depende. Hombre, en todo caso, ese es un argumento práctico para ver si sería posible o no posible intentar un mundo sin estados.
Claro, pero eso no justifica de ninguna manera ni la eficacia ni de que es un bien público que nunca fue provisto por el mercado. Eso no es cierto, sí fue provisto por el mercado. La defensa a esa escala no fue Y puede ser proveída de manera individual. ¿Cómo no? ¿No puedes comprar un arma y defender? Claro que sí, pero tú no puedes comprar una fragata. Sí, puedes comprar la fragata. Al final en la línea lo que dice Rayos, si todos tenemos nuestras pistolas, pero 800 se juntan para comprar una fragata, como yo no consiga juntarme con otros 800 muy rápido, me puedo dar por fastidiado. Yo pienso que tal Bastante vez simple. comprar una fragata puede ser una gran externalidad negativa. Porque No existen. es posible que sea una gran Si externalidad existieran, lo negativa, sería. porque le estamos quitando el dinero del bolsillo a la gente para comprar un bien que tal vez no sea necesario. Entonces, solamente mediante el mercado y mediante el cálculo económico podemos saber si un bien se está empleando económicamente. No hablamos de otros criterios, pero económicamente. No, es que esa es la frase clave. Pasáis de el mercado, el derecho de propiedad y los precios permiten el cálculo económico, y además está muy claro, a solo el mercado permite el cálculo económico. Esto es mentira. Antes no sé cuál de vosotros ha puesto el ejemplo de las hormigas. La hormiga reina no manda nada. La abeja. No ha sido. No, ni las abejas, No, sí, ni eso- las hormigas. eso- La hormiga reina simplemente es la que se reproduce, pero no da órdenes a nadie. ¿Las hormigas tienen precios? ¿Tienen derechos de propiedad? No. ¿Qué utilizan? Otro tipo de señales que, acopladas con cómo está su sistema cognitivo, emocional, básicamente su cerebro, resulta que funcionan y se coordinan. Es decir, no es el único medio de coordinación posible, precios y mercados. Eso sí, funciona muy bien y probablemente sea el mejor que conocemos y avancemos hacia allá, pero no sigáis insistiendo, es el único, es el único, es el único. Porque no lo Es el único. A nivel humano sí. Pues, A nivel humano es el único. La otra coordinación lo que Si significa... hasta Mises dice que en los monasterios funcionaba el socialismo, no puede ser el único. En la familia funciona el socialismo. Aquí La familia. tenemos Pero precios. estamos hablando de una economía compleja y de una capacidad para producir un suficiente output que permita el estándar de vida y la supervivencia de una gran población. Evidentemente puede haber comunismo en una banda de muertos de hambre, tirados en medio del desierto. Ahí puede haber el comunismo. Pero y a lo mejor en un grupito de hormigas con sus cascos en los que mandan señales. Pero en una sociedad compleja de seres humanos, no, Pero no puede. En una guerra no necesitas la máxima eficiencia de cada uno de los recursos. Necesitas acaparar recursos muy rápidamente y matar al otro lo antes que puedas, aunque despilfarres muchos recursos en el proceso. Y la victoria te la da quien llega antes, no quien ha economizado al máximo cada bala que se ha usado. Y sin embargo, la mayor parte de los grandes imperios, cuanto más se extendían, menos podían recurrir al cálculo económico y provocaban su propia caída. Al cálculo de la coordinación de grandes Y territorios. por ejemplo, como dice Mises, una de las razones de que los aztecas fueran conquistados fácilmente por los españoles fue porque eran más socialistas y porque no podían recurrir al cálculo económico. Venga, pasemos al siguiente, ¿no? Hay una... Pero la última pregunta, que ya estamos... Hola. Veo que se han anclado un poco en el tema del cálculo económico y la función del precio. Y ello sin lo esencial, que es la capacidad que tienen los precios para transmitir la información en el mercado, no es nada. Es decir, un precio puede existir, como por ejemplo en mi país existe, que es un precio controlado o un precio fijado sin ninguna interacción o que cumple su capacidad de transmitir la información. Y sin duda alguna no es solamente el argumento del cálculo económico y los precios per se. Tienes que hablar si precisamente esa función esencial de la transmisión de información para que todas las actividades se coordinen naturalmente puedan llegar a ser lo que es, en mi opinión. Gracias. Vale, si os parece lo dejamos aquí porque estamos muy fuera de tiempo. Muchas gracias a los cuatro y también por el debate.